Pues amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas tardes. Aquí desde Guadalajara, nuevamente platicando con la querida Mónica Lavín. Pues recientemente tuvimos su libro de la ausencia y pues queríamos nuevamente, sobre todo para quienes no tuvieron la oportunidad en su momento ver la plática, pues que nos cuentes nuevamente. Habíamos hablado de cuál fue la motivación, ese juego que tienes un poco en el tiempo que va y viene. También es año del 55, bueno, que yo lo comparto también, déjame decirte. Entonces, pues hay muchas cosas que brincaron ahí durante la plática y yo quisiera que, pues, para que quede nuevamente en nuestras redes, que nos vayas platicando un poquito de la ausencia. Claro que sí. Bueno, primero felicidades porque este año tú y yo cumplimos 7 décadas, ¿verdad? Así es, y hay que celebrarlo. Si uno hace en la escritura también guiños con uno mismo. La idea que yo no sabía que iba a surgir para la novela tiene que ver con un viaje que hice a una residencia literaria a la que fui invitada en el año 2012 en el norte del estado de Nueva York, Yado. Abrió, antes era solo para estadounidenses y luego abrió la posibilidad de que internacionalmente uno fuera a este lugar privilegiado para concentrarse en la escritura, pero donde también van pintores, músicos. Bueno, y estando allá, tienen este libro de la historia de este lugar, pues tiene más de 100 años. Me encontré que en el año de 1941, en la foto estaban Katherine Ann Porter, Eudora Welty y Carson McCullers, 3 escritoras que yo admiro. He leído Carson McCullers, me fascina, la he usado en mis talleres. Y dije, ay, qué curioso, estuvieron juntas. Y esa información, esa imagen, se me quedó ahí. Y no sé en qué momento hizo clic. Bueno, tengo una idea de que cuando publiqué mi libro de cuentos, El lado salvaje, es un cuento que se llama El deprimido, que tiene que ver con cómo transportarse de un lado a otro de este paso a desnivel de la Ciudad de México. El personaje se regresa en el tiempo o vuelve al presente. Me había gustado mucho eso. Me había gustado esa libertad que me pudo dar un recurso de tipo fantástico. Siempre he jugado con una literatura, o he escrito una literatura muy realista, muy causa-efecto, quizás hasta por mi formación científica, pero este juego me había gustado y de repente dije, necesito un personaje que viaje en el tiempo y tiene que hablar con las escrituras, porque tiene un dilema que es el que a mí me asusta, que no tengo, toquemos madera, pero lo tiene Lavinia Melin, que es, no sabe de qué escribir, no hay nada que le esté provocando el deseo de escritura, porque para mí la escritura siempre parte del deseo. Y entonces Lavinia Melin, que me quiere ir a consultar con estas 3 escritoras que ella leyó y que además, en otra subhistoria, estas 3 escritoras, mientras estaban en la residencia, y aquí viene el trabajo de imaginación, son testigos de lo que le pasa a una cuarta. La cuarta desaparece y ellas no saben qué hacer ante eso, ¿cómo? ¿Dónde se fue? Pero si nadamos, no nadamos, esa perplejidad empieza a crear la incomodidad de esa subhistoria que Lavinia Melin, no sabemos qué tiene que ver con ella, hasta que ella empieza a visitar a las escritoras en el año del 55 en Nueva York, porque todas son de pueblos pequeños del sur de Estados Unidos, pero todas pasaron temporadas importantes en Nueva York porque era la ciudad donde estaba pasando todo, las editoriales, los museos, la música, en las diferentes etapas, porque les tocan a Katherine Ann Porter desde los años 20, luego en los 30 y a las otras dos los 40, los 50, hasta los 60. Entonces Nueva York era para mí ese lugar donde podía Lavinia Melin ir a tener un trato, un espacio con ellas y a ver qué pasaba. Ahora, la experiencia de la residencia, tú la tuviste, pero por el otro lado te tenías que poner en el tiempo de cómo eran las costumbres, la misma ciudad de Nueva York,
las tiendas, la moda. ¿Cómo investigaste todo eso? Pues, tiempo pasado para poder ponerlo en contexto en la novela. Sí, es un reto que me gustaba, porque me gustaba mucho, los años 50 me gustan mucho, quizás porque los vi en las fotos de mis padres, ¿no? Mis papás se casaron en los años 50, entonces tienes esas fotos de época, de cómo se vistieron en la boda, los invitados, las películas que refieren a los años 50 me llaman la atención también, quizás en una forma de nostalgia de algo. Yo había nacido, no tengo memoria de ese tiempo, pero investigar en internet es una maravilla para meterte hasta a ver las calles, encontrar qué bares había, encontrar en las biografías de ellas también, Katherine Anne Porter, a dónde le gustaba ir a comer, ver las fotos y ver cómo se vestían, porque la moda puede ser una cosa, pero cada quien tenía su estilo, ¿no? Y Carson McCullers se vestía de repente como hombre, pero las fotos de época y las de ellas en la época me ayudaron mucho y empecé a querer casi como le pasa a Lavinia Melina, coleccionar todos estos objetos que van a transportarme a la época. Por ejemplo, sí tengo los guantes rojos, ustedes los vieron, Sí. pero luego dije, bueno, guantes, el sombrerito, el pillow box hat, que era el de Jackie Kennedy, ¿se acuerdan? Pues ese redondito, la redecita, Que te dice, te ves ridículo y se lo quita. Sí, el porque sombrero. aparte, cuando la moda está en la revista, ¿no? que es lo que consultaba Lavinia Melin, la revista de la época, la gente no va vestida el último grito de la moda en la vida normal. Traemos algo que más o menos, pero no vamos. Algunas, pero muy fashion, pero las escritoras no iban a ir al último grito de la moda del momento. Entonces va haciendo el ridículo Lavinia también, o fijándose. Es que fíjate que esto creo que me importó mucho porque vengo de una familia que tenían un negocio de artículos de piel y tenían mis padres un pequeño taller, entonces y había escaparates, entonces la moda importaba y cómo iba cambiando, y mi mamá siempre estaba viendo revistas, cuando veíamos las revistas eran parte de lo que había en casa y veíamos moda. Lo recuerdo que lo narrabas en los últimos años De mis padres. Y iban a Nueva York también a ver escaparates, cómo estaba la onda, y nos crearon también gusto por ir a ver los escaparates. Nueva York es una ciudad que, bueno, no sé, es una ciudad de todo tipo, que pasa de todo, es muy estimulante. Entonces me puse a navegar para amueblar la época y encontrar los bares, cómo era la publicidad, todo lo que me fuera ayudando. La pintura de labios me llamó mucho la atención por los tonos, por un lado, que cada quien escogió el suyo, y luego cómo se los llevaron. Las travesuras, oye, hasta los cócteles de época, porque el mint julep era de la época, ya no es algo que se use. Los cócteles también tienen su Yo momento. tal vez se lo escuché alguna vez mencionar a mi mamá, pero es algo que ya no es común. No, entonces me puse a buscar la receta del mint julep, pero yo también oía que mis papás sí decían mint julep, y en algunas novelas encuentras referencias que son muy útiles. Pues los propios libros de Capote también traen época, y eso fue fascinante para mí, muy gozoso. Y bueno, estamos sobre el tiempo, pero yo te quiero preguntar dos cosas. Uno, ¿qué te dejó como experiencia escribir esta novela? Y bueno, ¿qué sigue después? Ya estás trabajando en algo nuevo. Mira, esta novela me dejó una enseñanza, la experiencia de la libertad creativa en el sentido de puedes usar recursos fantásticos y siempre es un artificio de escritura, pero cómo hacer creíbles las cosas, me dejó como una sensación de que había escrito lo que yo quería escribir sobre el hecho de escribir. Ese es el tema, el hecho de escribir, y que así como con la de Últimos Días de mis Padres pude colocar mi emoción de la pérdida en su sitio, en esta novela sentí que colocaba las reflexiones sobre la escritura, sobre qué es escribir cuento, qué es escribir novela, por los diálogos que Lavinia puede tener con ellos en su sitio. Entonces lo que sigue no me está pasando como Lavinia Melin, ya tengo una idea en
soy supersticiosa, pero sí una escritura de novela. Pero fíjate que este año les quería compartir que también me invitaron a participar en un proyecto de libro sonoro o audiolibro, pero es todo un proyecto sonoro porque no nada más es el libro y la voz del autor, pero en verdad me invitó a hacer un libro que tuviera que ver con cómo escribí mi primer libro. ¿Qué es ser escritora? Se llama capítulo 1 y es parte de lo que vengo a hacer a la feria. Y es, lo bajas con QR, o sea, es un libro para escucharse. Estoy emocionada porque también tiene que ver con la escritura, con qué es decir, de veras, ¿qué fue? Tuve que hacer un ejercicio de memoria personal. ¿Cómo fue mi primer libro? ¿Qué estaba yo haciendo? Era el temblor del 85, era el nacimiento de mi hija, o sea, fue en un momento muy dramático, muy especial, donde sale mi primer libro y es como decir, soy escritora. Pase lo que pase, soy escritora. Pues te queremos agradecer, seguimos al pendiente, vamos a buscar ese audiolibro y pues bueno, estamos pendientes de lo que venga también adelante. Muchas gracias siempre por estar conmigo. No, muchas gracias por eso.